Muy bien. Con lo primero que me gustaría iniciar en esta noche, hermanos, es nuevamente invitarles a que ustedes visiten nuestra página web. Eh, Está aquí stpsanpablo.org.mx. Ahí tenemos nosotros información sobre el diplomado en consejería. La charla que estamos ofreciendo el día de hoy es parte de una serie de charlas promocionales de nuestro diplomado en consejería. Desde aquí ustedes pueden ver la información y al final pueden ustedes darle iniciar mi proceso de inscripción y les va a llevar al portal donde ustedes podrán registrarse. Aquí está básicamente todo el proceso de inscripción de lo que ustedes necesitan hacer. ¿Sale? Entonces se los dejo, hermanos, para que ustedes puedan en algún momento visitarnos. ¿Sale? Así también les invitamos a seguir nuestra página Facebook, sobre todo para que ustedes puedan recibir las notificaciones de todo lo que nosotros vamos promocionando. Muy bien, el día de hoy tengo el placer de presentarles a nuestra hermana Janet Cardeña, esposa del pastor Joel Cruz, que estará compartiendo el tema con nosotros. Nuestra hermana Janet es graduada como ministro de música del Seminario San Pablo, así también cursó el diplomado en consejería y actualmente se dedican a la, a la consejería, tanto Janet como el pastor Joel. Así que el día de hoy le voy a dar unos minutos para que ella nos comparta un poco acerca de la importancia de la consejería en la vida de la iglesia. Eh, Hermana Janet, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, pastor. No, no te escucho, Janet. Eh, Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? ya, ahora sí, ahora sí. Muy bien. Janet, el tiempo es tuyo. Te introduje un poquito. Si quieres añadir más, adelante. Muchas gracias, pastor. Sí, pues agradezco la oportunidad y la invitación durante este proceso, durante este tiempo que nosotros hemos podido, vamos a decir, ejercer la consejería. Eh, la verdad es que el diplomado ha sido una gran herramienta, por lo menos para mí que no estudié teología. Eh, No, eh, Hermana Janet, no sé si solamente soy yo, pero no se escucha. No se escucha. Exacto. a ver, permítame. Ahora creo que podrías hablar para... Sí, ¿me Ahora sí. escuchan? Sí, sí, ahora sí. Ok, listo. Ok. Bueno, si no se llegan a escuchar, no hay problema. Se volvió a ir, se volvió a ir. ¿Podrías hablar otra vez? Sí, sí, sí. Ahora sí. Bueno, no sé qué está pasando. Ah, Bien conectado. pero cuando entro al programa se apaga. Vamos a intentar. ¿Me siguen escuchando? Se escucha entrecortado. Creo que es mi internet. Ahorita lo. Ah,
Sí, a veces te escuchamos y a veces como se Que se entrecorta. corta, ¿no? Sí. Ahora te escuchamos bien. Denos un segundo. Creo que no es internet, es tener la maquinita. Bueno, ya desconectamos, creo que Posiblemente puede ser una señal del Señor que veamos el fútbol. Es la tentación, es la tentación. Ok, pues vamos a continuar. Estamos ahora, Se escucha muy bajo. fine. No, no se escucha. ¿No me escuchan? ¿O sí me escuchan? ¿Nos escuchan? Sí, sí, ahora sí. Sí, Ah, sí. Bueno, estamos en una etapa en donde eh, culturalmente se está redefiniendo las conductas con nuevas enfermedades mentales, con problemas, catalogando la conducta como el problema de cada persona. Una de las necesidades para la iglesia, para poder ministrar a las personas, es precisamente que no nos preparamos para esta área. La iglesia no sabe cómo responder, los creyentes no sabemos qué decir, los creyentes no sabemos qué incluso versículos bíblicos usar, no sabemos si la Biblia tendrá alguna respuesta para este diagnóstico de las personas. Entonces, mucho de lo que experiencia propia pude aprender fue que en este proceso del diplomado se me fueron dando herramientas para poder yo usar mejor las escrituras, para poder entender a las personas, para poder conocer hacia dónde el Señor quiere trabajar en el corazón de las personas. Yo puedo catalogar como en dos partes o en dos bendiciones, ¿no? Por un lado está el tema personal, ¿no? Tuve muchos compañeros que incluso no se dedican ahora al ministerio de la consejería, pero entraron al diplomado porque estaban queriendo entender qué estaba ocurriendo con ellos. Querían conocer acerca de sus luchas, sabían que había un problema, pero no podían identificar cuál era, ¿no? Bueno, durante este tiempo de estudio, ellos aprendieron a conocer cuál es la dinámica de su corazón. Las tareas, de hecho, tienen este enfoque, ¿no? De descubrir nuestras luchas. Nosotros cuando miramos la necesidad que tenemos del Señor, podemos entonces ayudar a otra persona a poder mirar. Cuando nosotros escuchamos las verdades del Señor y hacen eco en nuestro corazón, podemos entonces ir y compartir, ¿no? Entonces, esto es una de las bendiciones que recibimos al estudiar en este curso. Eh, También, además de ello, empezamos a nosotros, quiero decir la palabra descubrir porque a veces no estamos conscientes, pero empezamos a agarrarle en muchas ocasiones el gusto por querer conocer más y por ayudar a más personas, ¿no? Que es como nuestro caso, ¿no? Una de las bendiciones que yo tengo, pero que ustedes no van a tener, es que yo tengo al maestro en casa. Pero dentro de este ministerio, otra de las bendiciones es en el área ministerial. Si estamos a cargo de un grupo de jóvenes, si estamos a cargo de un grupo de adolescentes, si estamos a cargo de un grupo de matrimonios o incluso nada más siendo un creyente, un congregante, podemos nosotros ayudar en este ministerio, ¿no? Siempre de una u otra manera se han acercado las personas a pedirte un consejo o incluso hemos dado un consejo. El punto es que muchas veces no sabemos qué decir ni qué versículo usar. Dentro de este diplomado podemos nosotros aprender ciertas herramientas, ¿no? Tenemos la materia de antropología, tenemos la materia de
hermenéutica que te ayuda a estudiar de manera detallada palabra, qué significa este versículo bíblico, a qué se estaba refiriendo Pablo cuando usó esto, por qué repite estas palabras, por qué usa esta frase, ¿no? ¿Cuándo puedes usar este versículo? ¿En qué situación? ¿En qué circunstancia? Eh, Nos ayuda. Estas son las herramientas que nosotros aprendemos a usar. Aprendemos a hacer preguntas para poder entender la situación, para poder mirar lo que las personas están experimentando y aprendemos a trabajar también con diferentes edades, ¿no? Me tocó en alguna ocasión dar el curso de consejería con los infantil y le decía a los hermanos, tal vez ustedes nunca han trabajado con niños y a lo mejor nunca lo van a hacer, pero esta herramienta en algún momento les va a servir, ¿no? Entonces, justamente esta es la herramienta que nos da el diplomado. Y lo más increíble es lo que el Señor al final también hace en nuestros corazones. Al final nuestro trabajo como consejeros no es cambiar a las personas, sino es el trabajo, la obra que el Señor hace en el corazón de las personas que vienen buscando escuchar, buscando entender, buscando incluso una respuesta del Señor. Y el Señor es quien nos ayuda a crecer en compasión. A veces dentro de la iglesia solemos más juzgar o criticar a las personas por algún pecado cometido, pero no siempre somos intencionales en mirarlas con compasión, ¿no? Entonces, mucho de esto lo aprendemos en muchas ocasiones en el camino, pero estar en este grupo con personas, con hermanos. Recuerdo algún ejercicio que nos pusieron que teníamos que aconsejarnos el uno al otro y fue difícil, ¿no? Porque tú quieres que la persona sepa, pero eso de tratarlos con compasión nos costó mucho, pero eso te hace consciente de que las personas, tenemos que tratar a las personas como nosotros hemos sido tratadas, con compasión, ¿no? Entonces, yo les animo a que si tienen la oportunidad de seguirse preparando en esta área, nunca está de más. Solemos invertir tiempo, solemos invertir dinero en cosas que pensamos que son prioridad, pero esta también es una prioridad. Esto es parte de una manera de extender el reino, uno a uno. No tienes que ir, de repente pensamos que tenemos que salir de nuestra ciudad y predicar el evangelio a todas aquellas personas que viven lejos de casa, pero a veces aquí cerca tienes a una persona que necesita conocer del evangelio y la consejería es una gran oportunidad para hacer esto. Bueno, pues eso es lo que yo quería compartir con ustedes y parte de nuestra experiencia también como dentro de la... Gracias, hermana Janet, muchísimas gracias. Ya me gustaría tenerles ahí en la iglesia donde estoy pastoreando, aunque tengo la bendición de tener también a algunos hermanos que han estudiado el diplomado y ha sido fantástico. Muchas gracias. Ya vamos a darle lugar al profesor Joel Cruz, pastor. Adelante, el tiempo es tuyo. Muy bien, gracias hermanos. Dios les bendiga. Y déjenme solo ponerle las diapositivas. Denme un segundito nada más para que lo podamos. Dentro. Muy bien, vamos a, eh, déjame ponerle las diapositivas.
Muy bien. Déjenme ayudarles a caminar en estos 4 puntos que vamos a estar hablando y describiendo. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el chat y con gusto puedo responderla. ¿Así me escuchan bien? ¿Eh? Sí, adelante. Creo que el vecino nos estaba robando la internet y ese era el problema. Muy bien, vamos a hablar acerca de lo que clínicamente se describe como depresión. Vamos a caminar también sobre las causas y algunos factores que son importantes entender. Hablaremos acerca de una perspectiva bíblica sobre el lamento y la teología del alma abatida. Es bastante difícil que nosotros podamos como abarcar mucho. Hay demasiado material sobre la perspectiva bíblica y la depresión. Vamos a dar algunas pinceladas nada más para que cuando se tome el diplomado en consejería, ahí pueda abordar muchísimo. Y por supuesto, el Evangelio, la esperanza. Y en este panorama nosotros vamos a caminar esta noche. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, lo puede poner ahí. Déjeme contarles rápidamente estas dos historias rapidísimo. La primera es de Elena. Elena es una jovencita de 24 años. Hace un tiempo le diagnosticaron depresión. Cuando ella vino a platicar con mi esposa y conmigo, estábamos tratando de entender su depresión. Le preguntamos acerca de si recientemente se había roto alguna relación, si ella estaba embarazada, estaba con su papá, por cierto, y ella estaba muy temerosa. Yo sospechaba que era algo como eso. Ella había empezado hace un mes con todos los síntomas de la depresión, había ido a consultar, al final fue al psiquiatra y le dijeron que tenía depresión. Hicimos demasiadas preguntas hasta que al final mi esposa hizo una pregunta sobre algún diagnóstico médico y Elena compartió exactamente que el diagnóstico médico que ella tenía recientemente de hace un mes trataba exactamente que ella le iba a ser muy difícil embarazarse, tener bebés y estaba a unas semanas una decisión de que el doctor decida quitarle su matriz. Tan solo eso, que es un diagnóstico físico médico, le causó a ella depresión. Nosotros podemos mirar exactamente una causa de una circunstancia. Por el contrario, cuando nosotros vemos a María, un ejemplo quizás completamente diferente, María ha estado desde hace muchos años, ella es una adulta de 44 años y ha estado por mucho tiempo en depresión, etapas difíciles y demás. Nunca pudo tener bebé. Al principio creíamos que se trataba exactamente de eso. Al conocer a María, al hacer preguntas, al tener entrevistas, al conocer su trasfondo de vida, encontramos algo muy particular que era vamos a llamar ahora el factor o la causa de la depresión de María. María había sido violada cuando ella tenía 9 años. Su esposo sabía, sus papás sabían, pero es algo que María jamás ha tratado. Entonces, la manera en la que ella lloraba y se presentaba la depresión estaba conectado con el abuso. Quiero decirles con estos dos casos algunas cosas que son sumamente importantes. Cuando nosotros pensamos en la depresión, nosotros inmediatamente queremos buscarle una causa. La depresión es una forma de sufrimiento que no puede reducirse a una sola causa universal. Yo le mencioné dos ejemplos con causas completamente diferentes. Así que debemos de tener mucho cuidado y debemos de ser muy, muy pacientes en tratar de diagnosticar y decir, esta es la causa. Es muy difícil. No siempre lo vas a mirar a simple vista. Aunque hay una experiencia común, o sea, Elena y María tienen experiencias comunes como llorar, como tener taquicardia, como perder la concentración, como tener la mirada perdida, este, comer demasiado, varios síntomas que son
muy similares. Ahora, aunque la experiencia de la depresión puede ser común en muchas personas, la causa muchas veces es diferente. Así que quiero decirle con esto, la depresión es muy compleja. A veces va a ser muy difícil mirar la causa así detenidamente. Otras veces vas a poder encontrar la causa bastante relacionada con esos dos casos que nosotros tenemos o que yo he explicado en este momento. Así que debemos de tener muchísimo cuidado al respecto. Ahora, déjeme explicarle rápidamente qué es la depresión desde el punto de vista clínico o muchos le llaman desde el punto de vista médico. Yo prefiero llamarle desde el punto de vista clínico. Entonces, esto es sumamente importante para que nosotros podamos introducirnos a esto. Clínicamente, podemos llamarle dos tipos de lo que es la depresión, la menos severa, dificultad distrésica, y la más severa, depresión mayor. Pero para hacerlo bastante simple, nosotros podemos clasificarlo justamente así, menos severa y más severa. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la depresión menos severa, está anclada exactamente allí como depresión situacional. Esto puede tratarse de pérdidas del trabajo, conflictos familiares, ruptura sentimental o una relación que aparentemente estaba yendo muy bien y de repente, ¡pum!, se quiebra. Pueden estar en este primero. El segundo que se describe aquí de trastorno distímico, este es muy importante. No es tan severo, pero tiene bastantes síntomas que pudieran durar hasta 2 años. Es posible, pero es menos severo. Ahí está, ahí está, ahí está. Por ejemplo, algunos síntomas que nosotros podemos mirar ahí. Hay una tristeza frecuente, hay poca motivación, hay pesimismo, eh, tenemos quizás una sensación constante de el sentido de la vida, lo perdemos de vista, ¿ok? Son bastantes frecuentes, pero no son tan severas e incluso pudiera durar entre 1 año, 2 años, posiblemente, ¿ok? ¿Cómo podemos identificarlo? Quizás las personas expresan, aún no recuerdo la última vez que yo me sentía feliz. Esta es una frase que constantemente decimos. O se puede mirar con descontento, insatisfacción, frustración, irritabilidad, amargura ligera, cansancio emocional, en esa manera. Pero cuando nosotros hablamos de la depresión más severa o lo que se le conoce como depresión clínica o depresión mayor, como nosotros le queramos llamar, tenemos que considerar exactamente que las cosas se han agravado. Aunque es difícil muchas veces entender la causa de la depresión, una realidad que nosotros sí tenemos es que la experiencia y el sufrimiento y todo el desajuste que la persona está experimentando es real, es verdad. Así que debemos de tener mucho cuidado. La persona ya no solamente está triste, la persona tiene dificultad para funcionar como persona, como un ser humano. ¿A qué nos referimos con eso? Pierde el interés en casi todas las cosas, como cocinar, como relacionarse, este, algunas personas dejan de bañarse, duermen todo el día, evitan a las personas. Ya no es una tristeza tranquila, baja, por decir de una forma. Es un sufrimiento que domina toda su vida, o vamos a decirlo de otra manera, es una cuestión de estar constantemente experimentando todos estos síntomas. Cuando nosotros hablamos de la depresión mayor, aparecen los síntomas más profundos y persistentes. Tenemos una desesperanza extrema, nada va a cambiar,
todo va a seguir igual, empezamos o las personas comienzan a tener pensamientos suicidas, incapacidad, hay un aislamiento severo definitivamente de la iglesia, de la comunidad, de la familia. Este, los vemos hundidos profundamente aquí. Y si nosotros hablamos de la desesperación, es cuando la persona siente que ya no hay salida, que esto ya es irreversible. A veces la única salida que ven precisamente es el suicidio. Y esto que yo estoy describiendo, nosotros lo podemos encontrar en el manual que tiene la psiquiatría, que le llamamos en español DSM-5. Ahí se describe todos los síntomas. En este último de desesperación, nosotros podemos mirar una tristeza profunda, persistente, pérdida de interés, fatiga extrema, cambios de apetito, insomnio, exceso de sueño incluso, y algo muy marcado van a ser los pensamientos suicidas. Esto nos ayuda a entender que no hay hasta este punto un análisis médico físico que pueda decirnos que en efecto esta es una cuestión meramente orgánica. Hasta ahora no hay y no existe, así que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos hablando acerca de la depresión. Si nosotros hacemos un resumen de los síntomas comunes que podemos encontrar en el DSM-5, vamos a mirar el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. Disminución marcada del interés en las actividades, hay una pérdida o un aumento este, de peso, o hay un aumento en el apetito o hay una disminución en el apetito. Está el insomnio, la agitación, la fatiga o pérdida de energía casi todo el día, sentimientos de culpa, de inutilidad, disminución de la capacidad para concentrarse y tomar decisiones. Estos pensamientos recurrentes de la muerte y suicidio. Casi todos estos síntomas encajan exactamente en lo que se le llama depresión clínica, depresión severa, depresión aguda. Ahora bien, si nosotros pensamos hasta este punto y ustedes leen todo lo que está conectado, por ejemplo, la depresión con la bipolaridad, casi siempre las personas que son diagnosticadas con bipolaridad está conectado con la depresión. Tienen toda una experiencia de manera conectada. Ahora, vamos a hacer algunas precisiones aquí. Si nosotros pensamos en que esto se trata de una enfermedad orgánica, va a ser muy difícil porque hasta ahora los estudios recientes no muestran que sea únicamente algo orgánico. Si nosotros solo decimos que es una cuestión mental o una cuestión emocional, no miramos la totalidad de lo que nosotros estamos realmente aprendiendo o debemos de conocer para poder ayudar a las personas. Lo que nosotros podemos mirar en la depresión es esto. No se alarmen, ni quiero, perdón, ni quiero que seamos simplistas con esto. El término depresión es una descripción subjetiva que está basada en reportes e interpretaciones de personas que te observan y no puede medirse por un análisis médico. Es muy difícil. Ahora, no estamos negando que la experiencia de la depresión no exista o no sea real de ninguna manera. Nosotros necesitamos definitivamente entender y no decir, si no existe un análisis médico, si no hay una cuestión de que pudiera probarse, entonces no existe. No. Definitivamente toda la experiencia de la depresión, no le podemos llamar nosotros que es una manera subjetiva. Definitivamente no. Pero tampoco podemos llamarle nosotros que es una
enfermedad meramente orgánica. Esto es sumamente importante para nosotros. Hasta ahora no existe estudios médicos que puedan decirnos exactamente, es un desbalance químico. El desbalance químico es la manera de interpretar y querer encontrar una causa para la depresión. Pero hasta este momento no hay, ni podemos nosotros encontrarlo. Así que podemos nosotros decir que en muchas ocasiones la depresión es un asunto muy complejo. Eh, Dado que es complejo, no debemos de dar respuestas simplistas. Debemos de analizar cuidadosamente cada caso que nosotros tenemos. Y bueno, el diplomado en consejería bíblica que el seminario tiene, nos ayuda a tener pues una visión mucho más clara de cómo podemos nosotros ayudar. Bueno, pensemos justamente en esto. La depresión no es solo pecado. Muchos tienen la idea de que la depresión está conectada inmediatamente con el pecado o la conectan con el sufrimiento. O únicamente muchos se atreven a conectarla simplemente con el desbalance químico. Si yo hago eso, si inmediatamente lo conecto con el pecado, entonces dejo de mirar lo demás, dejo de mirar el sufrimiento. Si lo conecto solo con sufrimiento, dejo de mirar la realidad de lo que es el pecado. Y si solo eh, lo, y si solo digo que es un desbalance químico, eh, no estoy mirando lo que es el sufrimiento, me puedo olvidar del sufrimiento y me puedo olvidar del pecado. De modo que nosotros podemos decir que la experiencia de la depresión tiene múltiples factores, a veces mezclados, a veces uno, a veces dos, a veces cuatro, a veces cinco. Por ejemplo, lo que yo les decía de de las dos hermanas. Las dos hermanas tenían en común la experiencia, pero no tenían en común estos asuntos. La causa era completamente diferente. Así que debemos de tener mucho cuidado, porque al tratar de entender, los que han tomado y están en esta clase han tomado consejería, Pultrip habla de entender las puertas de entrada. Las puertas de entrada es la experiencia de la persona, no es en sí lo que la persona está viviendo, simplemente nosotros necesitamos mirar hacia adentro para poder entender lo que está pasando. Y eso es sumamente importante para nosotros. Bueno, si nosotros pensamos de una manera sobre las causas y los factores, tenemos que concluir con esto. No existe una sola causa universal para toda la depresión. A veces, lo vamos a ver en un momentito, puede ser consecuencia de mi pecado. Puede ser consecuencia de mi pecado. A veces puede ser una consecuencia cuando otros han pecado en contra tuya. ¿Verdad? No es que el pecado no sea en contra de Dios, pero por ejemplo el caso de la violación. Otras veces puede tratarse de una consecuencia. Decidí abortar, decidí engañar a mi cónyuge. Entonces, como dice, esta es una frase que dice el Welch. En vez de decir depresión, es mejor decir depresiones, porque si tú dices depresión, tú vas a tratar de agarrar una sola causa. En cambio, si nosotros hablamos de depresiones, hay que entender a la persona bíblicamente, todo lo que está viviendo, y entonces poder dar soluciones bíblicas, poder guiarla bíblicamente, poder pastorearla bíblicamente. Por eso es sumamente importante que nosotros podamos comprender toda esta realidad. Ahora, llegamos hasta ahí hablando acerca de lo que es la depresión bajo el entendimiento clínico. Estamos hablando un poco de las causas ya en una manera bíblica.
Pero cuando nosotros queremos entender bíblicamente la depresión, hay una cosa muy importante. El término depresión no lo vamos a encontrar en la Biblia, así como muchos otros términos en el grupo llamado enfermedades mentales. Usted no va a encontrar una definición de lo que es bipolaridad, esquizofrenia, no va a encontrar depresión, no va a encontrar muchos de estos términos. Eso no quiere decir que estamos incapacitados o que la Biblia no nos dice nada acerca de eso. Por el contrario, dado que se trata de la conducta y se trata de una experiencia que está experimentando la persona, definitivamente la Biblia tiene mucho que decirnos. Así que vamos a ir despacio. Desde el punto de vista bíblico, a mí me parece que la experiencia de la depresión está conectada con el sufrimiento, está conectada con el sufrimiento. Por ejemplo, si nosotros decimos, regresando un poquito, sobre las causas, mientras más se acerca al extremo la persona más severo, la idea popular es un desequilibrio químico. O sea, mientras más intenso esté la experiencia de la depresión, los pensamientos suicidas, se ha alejado de la comunidad, se ha alejado de la iglesia, se aparta, se aparta, se aparta. Entonces, la conclusión natural es un desequilibrio químico, ya no se puede hacer nada, eso es parte normal, natural, etcétera. Al final de cuentas, esto es una teoría, porque no es comprobable y es sumamente importante para nosotros. Por el otro lado, algunas personas, cuando le dicen depresión, inmediatamente ven pecado. Y no, hermano, usted está pecando, hermano, usted debe dejar un pecado. Seguro hay algo escondido, seguramente usted no. Hay que tener cuidado. Por un lado, cuando aparece no debemos conectarlo con el pecado. Por el otro lado, por el lado clínico, por ejemplo, cuando es muy intenso, es muy severo, hay un desbalance químico. No hay que apresurarnos a ello. Ciertamente es una cuestión bastante compleja, pero hay que tener cuidado. Otra explicación que nosotros tenemos es las emociones. Las emociones no están funcionando bien, por lo tanto, pues tenemos depresión. Recuerden algo muy importante acerca de las emociones. Las emociones son como un semáforo, ¿ok? Estas emociones están conectadas muchas veces con deseos y creencias del corazón. No son neutrales. Las emociones, no podemos nosotros decir que se trata simplemente de algo emocional y como algo emocional no tiene nada de moralidad. También hay que tener mucho cuidado porque aunque puede haber un desbalance en todo lo emocional, no necesariamente solo es emocional. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado. Por ejemplo, si lo reducimos a una enfermedad, eso es bastante peligroso, aunque estamos conscientes, muy conscientes de que ciertas enfermedades, por ejemplo, la tiroides, sí puede causar depresión. No debemos reducir nosotros la depresión a una enfermedad, porque podemos caer y decir, bueno, como se trata de una enfermedad, ya no tengo que arrepentirme, ya no tengo que buscar el evangelio glorioso de la cruz, ya no tengo que venir en confesión, porque se trata de una enfermedad. A veces, si se tratara nada más de una enfermedad, pues la medicina lo curaría, pero no se trata solo de una enfermedad. O el otro extremo es pensar que se trata únicamente del sufrimiento, sufrir, sufrir de manera circunstancial y se trata todo de sufrimiento. Tampoco. Yo creo que no es por ahí. Ahora,
yo pienso, y hay que tener cuidado, pero yo pienso y creo que la depresión es una combinación de estos factores. Hay una combinación de lo que es el pecado, de lo que es el sufrimiento, la circunstancia, lo que es el cuerpo, el cerebro y lo que son las emociones. ¿Por qué es una combinación de estos cuatro? Porque muchas veces nosotros queremos solo buscar y mirar una causa. Así que les voy a poner un ejemplo para que esto tenga sentido, lo que estamos diciendo. Vamos a pensar en un hombre, Pedro. ¿Ok? Pedro es pastor de la iglesia eh, Roca Fuerte. Y Pedro ha trabajado por muchos años como pastor de la iglesia. Todo lo que Pedro hace, todo lo que Pedro este, implica su ministerio es enseñar, visitar, predicar, es estar envuelto en la iglesia. Y de repente, la iglesia le dice a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Pues ya no vas a ser contratado más y a partir de ahora, el siguiente mes o el siguiente 2 meses, pues tú requieres buscar una iglesia. Esta es una decisión que puede desbordar el corazón de Pedro. Si Pedro tiene basada su identidad en lo que hace en la iglesia, entonces Pedro pudiera sufrir y pudiera tener depresión si todo lo que Pedro está haciendo está enfocado simplemente para tener identidad, es decir, convertir el ministerio en su identidad. Entonces, si Pedro hace esto, estaría involucrado lo siguiente. Por un lado, la circunstancia, el sufrimiento está presente. Por el otro lado, está desbordándose su corazón de ciertas creencias y deseos que Pedro tiene respecto al ministerio, respecto a su trabajo, respecto a la iglesia. Entonces, por lo menos puede desbordar el sufrimiento, asuntos de su corazón. Y en ese sentido, nosotros podemos mirar un enlace entre pecado y sufrimiento. El sufrimiento solamente está desbordando el pecado de Pedro. Pudiera funcionar de la misma manera cuando una relación se corta, se rompe. Las emociones comienzan ya no tengo aquello que esperaba tener, eso es algo emocional, pero esto va a revelar ciertos asuntos del corazón. Entonces debemos de tener mucho cuidado nosotros al mirar simplemente una causa. A mí me parece que estos cuatro elementos deben de estar presentes cuando nosotros estamos tratando de analizar y de entender la depresión. Puede ser, ¿ok? Puede ser que a simple vista no haya una causa probable. Puede ser, aunque yo considero que siempre va a haber una causa y va a desbordar el corazón. No nos vamos a detener en eso, pero esto es sumamente importante. Ahora, vayamos un poco más con estos elementos, no lo olviden. Estos elementos son importantes. Ahora, ¿cuáles son algunos factores que pudieran llevarnos a la depresión? Una enfermedad. El ejemplo de la joven, hacen un diagnóstico e inmediatamente la enfermedad física, orgánica, desembocó la depresión. Puede ser, le podemos llamar algo circunstancial, sí. Entonces, la depresión que estaba ella experimentando y viviendo estaba desbordando muy puntualmente asuntos de su corazón, cosas que ella creía acerca de la vida, del matrimonio, de los hijos, etcétera. Se desbordan y viene un caos a la vida de esta joven. Puede ser una enfermedad. Puede tratarse también de un pecado no confesado. ¿Ok? Aquí está esa mezcla que yo les decía, sufrimiento, circunstancia, puede funcionar. Alguna decepción fuerte de la vida.
¿ok? Alguna decepción fuerte eh, puede causar la depresión. Definitivamente el sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento de este mundo caído puede desbordar en asuntos de la depresión. Y quiero mencionar lo siguiente. Eh, Hay enfermedades completamente rastreables: el Parkinson, la embolia, la epilepsia, la esclerosis múltiple, el Alzheimer, las infecciones, pueden causar depresión, ¿ok? Ahora bien, déjenme mostrarles a ustedes rápidamente algunos medicamentos, definitivamente. De hecho, si ustedes buscan un medicamento en internet, o alguna cajita que sea usado para el tema de la depresión, siempre va a traer esta leyenda: este medicamento puede causarte depresión, como algo que tú estás tomando para quitar la depresión te puede causar más depresión. Bueno, los medicamentos también pueden ser un factor importante. Ahora, déjenme darles estas que no son estadísticas como tal, pero me gusta mucho la manera en la que el Welch lo explica. Yo solamente hice una diferencia aquí. Y primero, eh, el 90% del diagnóstico de la depresión tiene que ver con una interpretación. La mayoría de las personas que son diagnosticados con depresión, ya sea severa o menos severa, tiene que ver con un aspecto interpretativo. Es decir, no hay una cuestión orgánica rastreable que pudiera llevarnos a decir, ah, es esto. El otro 10% tiene que ver con aspectos orgánicos, como ya lo mencionamos: el mal del Parkinson, la embolia, la esclerosis múltiple. Pero aún así, nuestro ser es una unidad, una unidad. Yo puedo tener mal del Parkinson y eso me puede producir depresión, ¿ok? Algo físico me produce depresión. La depresión producida lo que va a revelar algunas veces son aspectos del corazón, porque funcionamos como una unidad. El diagnóstico interpretativo lo que hace es describir, no hay una cuestión orgánica, simplemente describe toda la experiencia. Recuerden ustedes que nosotros, eh, que yo les dije que la depresión es una descripción subjetiva que está basada en reportes e interpretaciones de personas que te están observando, pero que no puede medirse con ningún análisis médico. La mayoría de personas diagnosticadas tienen que ver con este 90%. Es decir, muchas de las personas con diagnóstico de depresión están en un aspecto de experiencia. Otra vez, no quiero que nosotros digamos que no existe la depresión, pero está dentro de la experiencia este, interpretativa: lo que siento, lo que creo, lo que deseo, mis emociones, etcétera, etcétera. Entonces, si es una realidad y tiene que ver con la conducta, con la experiencia, tiene que ver con quiénes somos, cómo estamos interpretando la vida, cómo estamos tratando de resolverlo, entonces definitivamente la Biblia responde a todas estas cuestiones, definitivamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, no hay que desesperarnos en ese sentido de querer encontrar inmediatamente en la consejería, a ver, ah, se trata de esto. No, 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 no. Tenemos que ser pastorales, tenemos que buscar en la palabra del Señor. Ahora déjenme llevarles este, a esta pequeña frase: lamento y perspectiva bíblica del dolor. Les decía hace un rato que la Biblia no va a hablarnos como tal de la depresión. Y hay que tener cuidado de querer agarrar
toda la descripción de la depresión y ponérsela a un pasaje, ponérsela a un pasaje. De repente escucho, por ejemplo, cuando los evangelios dicen que Jesús estaba triste y estaba llorando lágrimas de sangre, decimos, Jesús estaba deprimido y sacamos al Jesús deprimido. No hagamos eso porque no es lo que la Biblia dice. No confundamos tristeza con depresión. Yo puedo estar triste y no necesariamente estar deprimido. Jesús estaba triste, esa es una realidad, pero Jesús no estaba deprimido. Podemos encontrar en la vida de Elías, por ejemplo, un pasaje muy conocido que siempre lo usamos y hay que tener mucho cuidado de ponerles elementos que no dice. O sea, hay que tener bastante cuidado. Bueno, ¿por qué es importante hablar acerca de esto? En la Biblia, algo similar a la experiencia de la depresión es tristeza excesiva. La tristeza excesiva describe muy bien la experiencia de la depresión. Y es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque la Biblia ciertamente no nos da una definición, pero eso no quiere decir que no podamos encontrar en la Biblia la esperanza, no podamos encontrar en la Biblia una descripción similar a la descripción que se hace de la depresión. Así que a mí me parece que tristeza excesiva es algo que la Biblia describe. Esta es la palabra que nosotros tenemos en griego para tristeza excesiva y la describe exactamente de esta forma, muy triste, ¿ok? Muy triste, estaba muy triste o profundamente afligido. Podemos mirarla como rodeado de tristeza, rodeado de tristeza. Si ustedes leen el Salmo 88, desde su juventud hasta la etapa que está describiendo el salmista, él describe tristeza, aflicción, tristeza, amargura, tristeza y más tristeza, y el salmo termina sin ninguna nota de esperanza. Está rodeado de tristeza. Si ustedes leen Lamentaciones capítulo 1 y capítulo 3, ustedes van a notar que Jeremías describe una tristeza profunda, profunda, extensa, más extensa, está rodeado de tantos males y va describiendo, describiendo, describiendo. Eh, Definitivamente se trata de una tristeza intensa. Entonces, la depresión tiene en común lo siguiente, aunque no es común la causa, tiene en común la experiencia del sufrimiento, es bastante común. Así que nosotros podemos considerar algunos pasajes que nos ayudan acerca de esto. Por ejemplo, en Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahí tenemos la pequeña palabra en griego. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Nosotros podemos mirar también en Marcos 3:5 y relacionado ahora de una manera diferente. Dice, afligidos por la dureza de su corazón. Ve cómo está conectado aquí la aflicción con la dureza, con el pecado del corazón. Están esos dos elementos que son sumamente importantes. Ahora, para que nosotros podamos avanzar un poco más y meternos a la experiencia del sufrimiento, podemos hablar de algunas categorías que nos pueden ayudar a entender lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de pena común o tristeza común, la tristeza no es pecado. De lo contrario, Jesús pecó porque se puso triste, pero la pena que llamamos pena común, no es una pena pecaminosa.
A veces nosotros pensamos que llorar es algo malo y pecaminoso, ¿no? Definitivamente no. Ahora, no podemos decir que todas las penas realmente son comunes. ¿A qué le llamamos pena común? Le llamamos justamente a esto, la tristeza del alma que alguien experimenta debido a las decepciones de la vida, las dificultades de la vida o la muerte de un ser querido. Estaba muy triste porque mi padre falleció. Lloré, ya no lo voy a ver más, pero esa es una pena común, una pena natural en nuestras vidas. No es una pena pecaminosa. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? Debe de ser abrazar la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios y el amor de Dios en esta pena mientras pasa el dolor. O sea, podemos tener un duelo por la muerte de un ser querido, de tu cónyuge, de un hijo, etcétera. Esto es la pena común y eso no es para nada pecaminoso. Ahora, déjenme aclararles algo que esto es sumamente importante, donde yo considero que la situación se complica. Una segunda categoría es la pena elegida. La pena elegida tiene la característica de lo siguiente, la tristeza del alma creada por estar reclamando o quejándose de la circunstancia. ¿Por qué, por qué tuvo que fallecer mi hijo? ¿Por qué tuvieses que llevarte a mi cónyuge, a mi esposo, a mi esposa? ¿Por qué tuve que perder el trabajo? ¿Por qué esto? Entonces, observen ustedes la progresión. De una pena común pasamos a una pena elegida. Y la característica es la murmuración, es la queja, es estar diciéndole al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Este, ¿Por qué no es igual este dolor a todas las personas? Del llanto, de la tristeza común, pasamos a una tristeza elegida. Si en el anterior ustedes observan, no tenemos en una manera de que arrepentirnos, sino abrazar la soberanía, la sabiduría de Dios mientras el dolor está pasando. Pero en esta nosotros necesitamos no solamente ver la soberanía, sino mirar nuestro corazón y uno debe aceptar aquello que Dios ha permitido y someterse a lo que Él ha ordenado de acuerdo a la situación. Y si hay queja, entonces tengo que venir en arrepentimiento al Señor. Esa es la manera correcta de lidiar con el sufrimiento o con las pérdidas, con los cambios de circunstancias constantes que nosotros tenemos y que están siendo gobernadas por el Señor, las aceptamos y aprendemos a vivir en contentamiento. La palabra contentamiento no solamente es una cuestión de esperar, de fingir, no, 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 es de estar envueltos en lo que es Cristo, quién es Cristo, y estar diciéndole, Señor, tú para mí lo eres todo. Es como el salmista, ¿verdad? Si ustedes en el Salmo 73, Asaf, él en el verso 1, él describe, bueno es Dios para con los limpios de corazón, bueno es el Señor. ¿Cómo él llegó a esa conclusión de que bueno es Dios? Lee del verso 2 al verso 16 y tú vas a mirar el corazón de que él dice, mira cómo ellos prosperan, mira cómo hace. Pero en el verso 17, él comprende el fin del malvado. Y en el verso 25, magistralmente él dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti fuera de ti? Nada deseo en la tierra. Observan ustedes que de la queja, de la murmuración, de mirar la realidad es de lo que él no tenía. Él estaba diciendo, Señor, yo he estado pues organizando todo aquí, el coro, el grupo de alabanza y no hay ningún corderito ni un borreguito para celebrar con mis amigos. Eso no es posible. Y de repente él mira la enorme bondad del Señor. El verso 1 es la conclusión de todo lo que él está experimentando. ¿Cómo llegó él a esa conclusión? Justamente el verso 25, a quien tengo los cielos y no a ti fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ven cómo de la tristeza elegida, de la pena elegida, él pasó a la alabanza. Bueno, de eso se trata. ¿Por qué razón? Si yo no empiezo a combatir la tristeza en esta segunda categoría,
La tristeza puede llevar a la amargura, ¿ok? A veces la tristeza lleva a la amargura y a veces la amargura lleva al dolor, más dolor. O además, el dolor y la tristeza pueden volverse irritable. O sea, si hay amargura en el corazón y hay dolor en el corazón, estas dos situaciones pueden crear irritabilidad desde un ángulo. Si nosotros pensamos en una tercera categoría, la pena de conciencia, nosotros miramos que una tristeza del alma como resultado de la conciencia trayendo culpa debido a ciertos actos pecaminosos. Esto puede causar definitivamente un estrago en nuestro corazón y responder mal, definitivamente. La respuesta es arrepentimiento y confesión. Yo puedo tener una tristeza, un abatimiento de corazón por culpa de cierto pecado que he cometido, aborto, adulterio, pornografía, etcétera. Pueden estar presentes y yo puedo estar viviendo ciertas consecuencias acerca de eso. Una cuarta descripción de estas categorías es la pena por consecuencia. Yo considero que nosotros como creyentes no, por gracia del Señor, no vivimos todas las consecuencias posibles de nuestros pecados. Vivimos algunas y por gracia se nos quitan otras. Si ustedes ven la historia de Salomón, primero de Reyes capítulo 11, el Señor le dice, voy a quebrar tu reino, pero no lo voy a hacer mientras tú vives por amor a ti. Y lo hace en el tiempo de sus hijos. Salomón no solamente experimenta la gracia, sino que no experimenta todas las consecuencias de su pecado. Eso es gracia y misericordia, bendito sea el Señor por eso. Pero algunas consecuencias las vivimos. Ciertamente ya no pagamos nuestros pecados porque eso lo pagó Cristo en la cruz, pero todavía nosotros experimentamos las consecuencias del pecado. Y esta es una tristeza del alma como resultado del pesar por las consecuencias de elegir el pecado. Hay personas que están mirando y mirando estas consecuencias. Bueno, la respuesta tuya y mía debe ser someternos a lo que Él ha ordenado y aceptado como un recordatorio de su gracia. El Salmo 51, verso 3, mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, eso nos ayuda a entender una gama de posibles conexiones con la depresión. ¿Ok? Puede ser que no esté asimilando las consecuencias, puede ser que esté conectado con una pena de conciencia y el único que puede quitarlo, redimir nuestra conciencia, quitar aquello que hicimos, pues es el evangelio glorioso de la cruz. Me ha tocado hablar con personas que su conciencia no los deja tranquilo. Esto es definitivamente porque ellos quieren tratar de estar en el trono para poder perdonarse. Y esta es una mala definición porque nosotros no tenemos nada que perdonarnos a nosotros mismos. Aceptamos el perdón de Dios y nosotros vivimos bajo ese perdón. Pero cuando nosotros estamos tratando de calmar nuestra conciencia, perdonarnos a nosotros mismos, y más que este es un concepto que no es bíblico, lo único que hacemos es engordar más nuestra conciencia y no es libre. El único que puede hacerlo libre es la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, no mires nada más un ángulo. En la depresión tienes que mirar varios asuntos. Ahora, déjenme decirles rápidamente, creo que el tiempo ya se nos terminó. Oh, estoy perdido en el tiempo, Polanco. Tenemos 10 minutos más. diez Ok. cuarenta y cinco de eso. Ah, ok. Está bien. Vamos a pasarnos hasta las 11. No hay problema. Este,
No es cierto, vamos a respetar el tiempo y vamos a tratar de terminar ahí. 10:45, 10 minutos más. Déjenme decirles que aunque podemos mirar alrededor y ver varias situaciones como probables causas, como el sufrimiento, como algo orgánico, enfermedad que puede producir la depresión, como quizás un sufrimiento intenso de la manera que nosotros veamos, hay una realidad que no podemos olvidar dentro de la depresión y que las personas no logran mirar de una manera detenida. Son estos tres elementos. Las emociones es un tablero del corazón. Cuando nosotros hablamos de la depresión, tenemos que ver las emociones. Las emociones es un tablero anunciándonos ciertas cosas, ¿ok? Por lo tanto, no son el problema principal las emociones, pero sí revelan algo importante. Las emociones revelan nuestros deseos, nuestras interpretaciones, revelan lo que nosotros amamos, revelan nuestros temores y revelan nuestra esperanza. Cuando nosotros juntamos estos tres elementos, nos damos cuenta de algo muy importante. Por ejemplo, el miedo puede revelar un deseo de control. Quiero controlar lo que va a pasar mañana. Quiero estar tan seguro de lo que va a pasar mañana. De hecho, nos convertimos en profetas, así falsos profetas definitivamente del mañana. Algo malo va a pasar, algo malo va a pasar. O, por ejemplo, la ira puede revelar un deseo frustrado. La ira puede revelar algo, la tristeza puede revelar la pérdida de algo que yo amaba o de algo valioso que yo he perdido. Entonces, las emociones lo que hacen es mostrarnos el fondo, aquello que yo no puedo ver para que yo pueda comenzar a desbordar mi corazón delante de Dios y pueda salir del meollo de donde estoy atrapado. Yo necesito realmente con honestidad mirar hacia la palabra y analizar aquellas cosas que estoy deseando, aquellas cosas que estoy creyendo y que las emociones están revelando. Déjenme darles algunos deseos importantes. Por ejemplo, algunos deseos de una persona que está experimentando la depresión puede ser alivio inmediato. Quiero un alivio de manera inmediata. Solo quiero dejar de sentir este dolor. Ya no lo quiero sentir más. Bueno, ese deseo de alivio captura todos sus esfuerzos de querer salir de allá y pierde de vista la meta. La meta en la consejería bíblica no es aliviar el dolor. La meta es que esta persona aprenda a vivir para la gloria de Dios, aún en medio de su sufrimiento, aún en medio de lo que está experimentando. Qué complicado, qué difícil. Otro deseo muy puntual es el tema de control. La persona comienza a mirar que todo se sale de control. A mí me gusta poner este ejemplo. Los seres humanos nos sentimos más seguros en el auto porque lo controlamos, pero pensamos que estar en un avión es menos seguro porque no lo estás controlando, además estás en el aire. E increíblemente, las estadísticas de que tú te mueras en una manera, es más probable que te mueras manejando un auto que tú te mueras volando en un avión. ¿Por qué? Tenemos esa sensación de querer controlar definitivamente todo. Tenemos quizás algunas creencias muy importantes. Las personas revelan a través de sus emociones creencias acerca de sí mismo. No valgo nada, soy un fracaso, nunca cambiaré, nadie me ama, todo es culpa mía, soy una carga. Incluso revelan creencias acerca de Dios. Dios me abandonó, no me escucha, Dios me está castigando. Esa es la que comúnmente escuchamos: Dios me está castigando, Dios no es bueno, Dios es distante o nada mejorará en este sentido. ¿Se dan cuenta por qué es importante? Entonces, la meta no es simplemente eliminar las emociones difíciles o producir felicidad.
La meta es ayudar a la persona a interpretar su sufrimiento a la luz del evangelio glorioso de la cruz. Entonces, esto es sumamente importante. Por eso, distingue entre síntomas físicos y asuntos del corazón para que no nos perdamos en un mundo de información. Así que, finalmente, piensa en esto. Ensaya el evangelio. Ve a Cristo como el centro del universo, como el evento más importante de la historia, el cumplimiento de todos los gloriosos propósitos de Dios. Ve a Cristo, velo a Él. Ve a Cristo sufriendo un sufrimiento mucho peor que el que tú estás experimentando y lo hizo para rescatarte a ti y a mí. Ve a Cristo sufriendo por el pecado que no cometió. Míralo una y otra vez. Mira a Cristo eh, caminando contigo en cada sufrimiento. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 4. Interpreta correctamente tus aflicciones. Y hermanos, grábense esto, por favor. La cura para la depresión no se encuentra en una metodología, no se encuentra en un sistema, se encuentra beber de Cristo una y otra vez. Y quiero terminar con estas dos citas que son sumamente importantes. Al final, dice Pultrit, el sufrimiento de forma que lo esté experimentando será un espejo de mi fe, de las creencias, de los deseos y de los anhelos del corazón. Su sufrimiento está más poderosamente moldeado por lo que hay en su corazón que por lo que hay en su cuerpo o en el mundo que lo rodea. Mire más hacia él. Y déjeme leerles esta cita que me ha encantado muchísimo. Dios usa la pena en nuestras vidas. Dios controla la pena en nuestras vidas. Debemos confiar en el amor de Dios y aprender cómo manejar el dolor adecuadamente. Podemos elegir confiar en nosotros mismos y en falsas esperanzas, y que nuestro espíritu se estruje como resultado de manejar nosotros el dolor. O podemos elegir depender de Dios para atravesar la pena y crecer resultando en un corazón satisfecho. Para el cristiano, el dolor nunca va separado de la realidad de sus deficiencias y la necesidad de desarrollar un carácter como el de Cristo y un compañerismo con Dios a través del dolor. Como la gente responda ante la pena depende de su relación con Dios, sus tesoros, sus esperanzas, su visión de la naturaleza humana y en quién o qué pone su identidad. Bueno, les agradezco muchísimo por este tiempo y quiero dejar el lugar al pastor José Luis. Sí, bueno, gracias. En este momento tenemos el tiempo para preguntas y respuestas de parte de los que están aquí con nosotros. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que ustedes tengan, pueden eh, encender su cámara o su audio, su micrófono para hacer la pregunta. Asimismo, pueden postearla en el chat. También sería bueno. Pastor Joel, con Sí. respecto a un no creyente, con respecto a un no creyente, supongamos somos consejeros y pues tenemos a un amigo que no es creyente. ¿Podrías tal vez comentar un poquito acerca de cuánto tiempo deberíamos tal vez trabajar con él? Porque sabemos que pues no va a ser algo instantáneo, ¿no? El trabajo que se hace con las personas y sobre todo pues que la obra del Espíritu Santo para convertir a las personas pues es un misterio en el caso del tiempo, ¿no? Entonces, ¿podrías comentar sobre ello? Sí, yo considero, quizás muchos no van a coincidir conmigo, pero para mí la consejería es una forma más de predicar el evangelio de la cruz a los no creyentes. Y en la experiencia de mi esposa y mía, hemos dado consejería a personas
que no son creyentes y que tienen depresión. Entonces, déjenme darles dos ejemplos que puede responder muy bien, porque al final eh, la obra es de Dios. La consejería no va a convencer a nadie. Yo no voy a convencer a nadie. Esa es la obra de Dios. Pero estos dos ejemplos nos van a ayudar muchísimo. En una ocasión vino una mujer, su esposo la golpeaba y ella sufría depresión, por otros factores que le habían hecho perder a un bebé. No son creyentes, ninguno de los dos. Ella buscó ayuda y la estuvimos ayudando. Yo fui muy claro con ella y le dije, los diagnósticos que tú tienes, lo que sea que tú ya aprendiste acerca de la depresión, nos va a servir. Lo que nosotros le ofrecemos es una dinámica en Cristo acerca de tres aspectos. Primero, usted va a conocer quién es como persona. Segundo, eso le va a llevar a usted a conocer los asuntos más profundos que Dios ha dicho en su palabra acerca de usted, de cómo responde, de qué cosas cree, de qué cosas desea. Y un aspecto que es sumamente importante es que puede usted saber la verdad, el último aspecto, y no necesariamente vivirlo. Eso se lo dará el Señor. Y esta primera persona asiste a una iglesia, no asiste a una iglesia presbiteriana, pero asiste a una iglesia bautista bastante enfocada, diría, y está creciendo bastante bien. Ella ha hecho un proceso de membresía, de estar bastante enfocada. El segundo caso es de una persona, este es un varón, y él vino por tema de depresión, estaba conectado con las drogas, este, comenzó a tener muy marcado el tema de suicidarse y lo empezamos a pastorear, o sea, empezamos a enseñarle lo que es evaluarse con lo que nosotros llamamos en el diplomado dinámica del cambio bíblico. Hemos hecho unos ajustes con mi esposa para usar no tanto palabras que eh, estén cargadas de contenido bíblico. Vamos progresando poco a poco y las tareas en particular son tareas muy sencillas para que vaya avanzando. Bueno, esta persona comenzó a entender mejor, de verdad, que los creyentes que nos ha tocado aconsejar en temas de adicciones. Este es una persona que comenzó incluso a ver la consejería como terapia. O sea, voy a mi terapia. Y yo le decía, no, es que no es terapia, es consejería. Sí, no importa, pero yo quiero decirle terapia. Bueno, esta persona al final sintió alivio, la verdad, pero esta es una persona que decidió no ir a la iglesia. La persona dice, la verdad, ya siento alivio, ya no voy a regresar, y no regresó. Y yo creo que esto es un alivio momentáneo, no es una solución real, solamente encontró o veía la consejería como aliviar su dolor. O sea, y listo, ya se fue. Y estos dos ejemplos nos acercan a nosotros que los creyentes pueden responder bien y aún en un contexto de la iglesia no necesariamente van a responder bien. Y a veces cuando somos buscados por los no creyentes, yo personalmente creo que es Dios que los está trayendo y está trabajando en el corazón de ellos. Y es cuando nosotros aprovechamos. Entonces, vamos a tener personas no creyentes que van a abrazar la fe y vamos a tener personas no creyentes que van a querer nada más el alivio e irse. Y así va a pasar y así pasó con esta última persona. Yo creo que debemos ofrecerlo a los no creyentes porque es una manera de mostrarles a Cristo, de evangelizarlos, es difícil definitivamente porque no tienen contexto bíblico,
es muy, muy complicado, pero es posible con pequeñas tareas bien intencionadas. Es lo que pudiera decir de esto. Gracias, muy amable. Ahí tenemos algunos comentarios, buena exposición. Gracias, Pastor Joel, muy bien explicado. Tiene toda la razón, Pastor Joel. Gracias a Dios que al estar estudiando consejería bíblica podemos ayudar a amigos, vecinos, familia y de esa manera sabia guiarlos a conocer a Cristo, aunque no compartan al inicio nuestra fe. ¿Sí? Agradecemos, hermanos, sus comentarios. Agradecemos también al Pastor Joel que ha estado con nosotros en esta noche y vamos a tener una siguiente charla en el mes de junio, así que estén pendientes, hermanos. Nuestra maestra Inés Marrufo estará con nosotros. Así que les pido, si usted no nos sigue por Facebook, le pido que nos busque por Facebook y póngale ahí seguir para que así le pueda llegar todas las notificaciones de lo que nosotros estamos haciendo como Seminario Teológico Presbiteriano San Pablo. Al inicio de esta charla, mostré la página web donde ustedes pueden ver ahí información y en la parte de abajo pueden ustedes eh, iniciar su inscripción. Dios mediante, estamos planeando iniciar el 18 de julio con el primer curso del diplomado en consejería. Ahí preguntó Joel Tiki, que es de Colombia, cuándo son las inscripciones. Sí, ya estamos en el momento de las inscripciones, hermano. Así que eh, si usted se registró en, en el link que le enviamos, ahí estamos mandando todas las notificaciones. Y si no, puede usted contactarnos a través de la página web con un mensaje de WhatsApp y con gusto le podemos atender. Pues es todo de mi parte, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pasen buenas noches. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Muchas Hasta luego. gracias. Bendiciones.